a la determinación de la Corte Suprema de Justicia, preste atención, porque hay ampliación de la suspensión precisamente de labores. Ampliación de la suspensión de labores en el Poder Judicial por pandemia de coronavirus. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, considerando la Constitución de la República en sus artículos 59, 65 y 145, establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y por ello, todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla, que el derecho a la vida es inviolable y que reconoce el derecho a la protección de la salud y en consecuencia es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y comunitaria. 2. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3 y 25, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 6, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12, numerales 1 y 2, literales C y D del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 9 de la Declaración Americana de los Derechos de Deberes del Hombre, 4, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 10, numeral 1 y 2, literal D del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Inciso A. El derecho a la vida es inherente a la persona humana y por ello debe ser respetado y protegido por la ley. Y, inciso B, toda persona tiene derecho al disfrute del más alto posible de salud física y mental, por lo que a fin de asegurar la plena actividad del mismo, se adoptarán, entre otras medidas, la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de cualquier otra índole, así como la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todo asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 3. Mediante decreto ejecutivo número PCM 021-2020 de fecha 15 de marzo del 2020, la Presidencia de la República en Consejo de Ministros, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 245 de la Constitución de la República, aprobó la restricción a nivel nacional por un plazo de 7 días a partir de la aprobación y publicación de dicho decreto ejecutivo de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 constitucionales, procediéndose a la suspensión de labores en los sectores público y privados durante el tiempo de excepción del lunes 16 al domingo 22 de marzo del 2020. 4. En el marco de la emergencia nacional sanitaria y alerta roja por el coronavirus COVID-19, el viernes 20 de marzo del 2020 se declaró toque de queda absoluto en todo el territorio nacional, desde las 6 p.m. de dicho viernes hasta el domingo 29 de marzo del 2020 a las 3 p.m., informándose ese mismo día las nuevas disposiciones a tomar para frenar la rápida expansión del virus. 5. El artículo 119, numeral 2 del Código Procesal Civil dispone que son días hábiles todos los días del año, excepto los sábados y domingos, así como los días feriados legalmente autorizados y los que determine la Corte Suprema de Justicia en casos justificados. 6. El artículo 123, numeral 1 del Código Procesal Civil determina que los plazos fijados en ese código y por la supletoriedad fijada en su artículo 22 en las demás normas procesales son perentorios o improrrogables, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito apreciable por el órgano jurisdiccional. El artículo 177, numeral 1, literal G del Código Procesal Civil indica que la celebración de las audiencias en el día señalado solo podrá suspenderse, entre otras razones, por caso fortuito o fuerza mayor. 8. El artículo 128, párrafo 1 del Código Procesal Penal señala que para la práctica de las diligencias propias de las etapas preparatorias e intermedia se consideran hábiles todos los días del año y las 24 horas del día.
Seguimos dando lectura a este comunicado de la Corte Suprema de Justicia en el artículo 160, párrafo 2 del Código Procesal Penal. Preceptúa que los plazos legales y judiciales se regirán por lo dispuesto en el título preliminar del Código Civil, específicamente en sus artículos 38, 39 y 40. 10. El artículo 163 del Código Procesal Penal establece que las autoridades judiciales dispondrán lo necesario para que los funcionarios de cada órgano jurisdiccional reciban las solicitudes y escritos de las partes en forma continua y permanente, aún fuera de las jornadas ordinarias de trabajo. A tal efecto, se organizarán en las distintas circunscripciones judiciales en sistema de turnos y guardias u oficinas de atención permanente al público. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 315, párrafo 1 de la Constitución de la República, la Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajo la presidencia de uno de sus magistrados. 12. Por medio de acuerdo número CSJ1-2020 de fecha 16 de marzo del 2020, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizó a esta presidencia del Poder Judicial para que al término del primer periodo de suspensión de labores del 16 al 22 de marzo del 2020, suspensión de labores del 16 al 22 de marzo del 2020, pueda decidir sobre el mantenimiento de las medidas adoptadas en dicho acuerdo, siempre que se siga concurriendo los motivos de emergencia sanitaria que mantienen en alerta roja el territorio nacional, y siendo que las causas que originaron la suspensión de labores en este poder del Estado persista, resulta imprescindible para proteger la vida y salud de los funcionarios y empleados judiciales, de los usuarios del sistema de impartición de justicia y de la sociedad hondureña en general. Mantener las medidas adoptadas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de suspensión de labores en el Poder Judicial, así como la inhabilitación de días y horas para efectos de actuación y plazos procesales. Los por tantos y acuerdo lo vamos a leer después de la cadena nacional. De la Presidencia de la República y